Eran la pareja más explosiva de Hollywood. Frank y Ava lucharon mucho y amaron más. Pero en noviembre de 1952 dijo algo imperdonable. Después de interrumpir en secreto su embarazo, Ava dijo las 9 escandalosas palabras. Cuando supo la verdad, Sinatra se quebró por completo. Se tragaba somníferos, se cortó las venas, aunque le enviaba flores todos los años, incluso después del divorcio. Pero esas 9 palabras crueles se interpusieron entre ellos como un muro que ninguno podía escalar. Ava Gardner nació la Nochebuena de 1922 en Graptown, Carolina del Norte. No le gustaba compartir su cumpleaños con Jesús. Más tarde escribió: pasó mucho tiempo antes de que perdonara al Señor por eso. Era la menor de 7 hermanos, nacida cuando su padre, Jonas, tenía 44 años y su madre, Molly, 39. No eran ricos, pero para los estándares locales, les iba bien. Jonas poseía una granja de tabaco y algodón, un aserradero e incluso una tienda rural. Su casa era una de las más grandes de los alrededores. Aún así, no tenía electricidad, agua corriente ni siquiera cañerías interiores. Ava creció en la iglesia bautista. Su padre había ayudado a construirla, donando madera y mano de obra. De niña, siempre andaba descalza por los campos de labranza, ayudando con el tabaco desde que podía ponerse de pie. Trabajaba junto a su padre, curando hojas de tabaco hasta altas horas de la noche. Su único par de zapatos lo guardaba para los días especiales. Esa sensación de ir descalza se le quedaría grabada para siempre. Incluso siendo una estrella de Hollywood, la cálida tierra bajo sus pies le daba paz. Pero aquellos primeros años fueron duros. Cuando las cosechas fracasaron y apareció el picudo de la cápsula, lo perdieron todo. La familia se convirtió en arrendatarios en la tierra que una vez fue de su propiedad. La escuela no fue más fácil. Ava llevaba ropa usada y se burlaban de ella por eso. Luego vino otro golpe. En 1934, cuando Ava tenía 11 años, la escuela donde trabajaba su madre cerró. La familia se trasladó a Virginia y abrió una pensión. Pero su padre enfermó. Todos los días, después del colegio, Ava le visitaba en el hospital Riverside. Ella le leía las noticias, especialmente las historias sobre el presidente Roosevelt. Jonas nunca se quejaba, pero su salud seguía empeorando. El 26 de marzo de 1938 murió de bronquitis. Ava tenía 15 años. Su muerte la destrozó. No comprendió del todo la pérdida hasta años después. Una vez rompió a llorar en la boda de Grace Kelly solo por ver a un padre llevar a su hija al altar. Si yo tuviera un padre así en el que apoyarme, se susurraba a sí misma. Después del funeral, Ava y su madre volvieron a Carolina del Norte. Molly dirigía otra pensión. Ava trató de concentrarse en su futuro. En 1939, terminó el instituto y fue al Atlantic Christian College. Estudió mecanografía, taquigrafía y redacción comercial. Su objetivo era ser secretaria. Era un trabajo sensato para una chica pobre sin contactos. Nunca se le pasó por la cabeza actuar. No tenía formación, ni experiencia escénica, y su acento sureño era tan marcado que nadie fuera de Carolina del Norte podía entenderla. Pero todo cambió durante una visita veraniega a Nueva York en 1940. Fue a ver a su hermana mayor, Pappy. El marido de Pappy, Larry Taw, era fotógrafo profesional. Tomó algunos retratos de Ava para enviárselos a su madre. Una de esas fotos, en la que aparecía una belleza tranquila y llamativa, acabó en el escaparate de su estudio en la Quinta Avenida. Un joven empleado de Loew's Theaters pasó por allí, vio la foto e hizo el comentario de que alguien debería enviar su información a MGM. Larry hizo exactamente eso. Se quedó toda la noche haciendo copias y las envió a la oficina de MGM en Nueva York. Se quedaron atónitos. MGM invitó a Ava para una prueba de pantalla. No fue una audición de verdad. Ella solo caminaba, giraba y arreglaba flores. Ni siquiera se molestaron en grabar su voz. Su acento sureño era demasiado pesado para entenderlo. Pero cuando el jefe del estudio, Louis B. Mayer, vio las imágenes, dijo: ella no puede cantar, ella no puede actuar, no sabe hablar. Es estupenda. MGM la contrató por $50 a la semana. Esos son unos $985 en dinero de hoy. El 23 de agosto de 1941, Ava, de 18 años, llegó a Hollywood con su hermana como acompañante. Ella tenía una maleta de cartón, un par de zapatos y cero experiencia. Su contrato incluía una cláusula que permitía a MGM reducir su salario
a $35 semanales durante un máximo de 12 semanas al año. El ejecutivo George Sidney la describió como una buena mercancía. Así es como la veían. No como persona, sino como producto. Entre 1942 y 1945, Ava apareció en 17 películas. La mayoría de sus papeles eran olvidables. A veces tenía una línea, a veces ninguna. Interpretó a chicas en fiestas, bailarinas, miembros de la alta sociedad, extras paseando por la calle. Más tarde dijo, yo era papel tapiz. Mientras tanto, MGM la enviaba a interminables sesiones fotográficas. La vestían con trajes de baño y lencería y enviaban las fotos a revistas para los chicos del extranjero. Era famosa por su cara, no por su talento. Entre bastidores, MGM intentaba moldearla. La pusieron en clases de oratoria para borrar su acento. Le enseñaron a sentarse, pararse, sonreír y caminar como una dama refinada. Los estilistas la peinaban y maquillaban constantemente. Ava lo odiaba. Estaba tan nerviosa delante de la cámara que a veces bebía para calmarse. Las verdaderas clases de interpretación eran raras. Solo el actor Charles Laughton se tomó el tiempo de ayudarla. Gregory Peck una vez le sugirió que intentara actuar en el escenario. MGM dijo que no. Querían que interpretara a actrices principales, pero ella no estaba preparada. Entonces llegó su primera oportunidad real. En 1946, Ava protagonizó Whistle Stop, una película de cine negro sobre una mujer que regresa a su pueblo natal y se ve envuelta en un triángulo amoroso. George Raft interpretó a su interés amoroso y la recomendó para el papel. Los críticos aún podían ver su inexperiencia, pero ella mostraba un verdadero potencial. La película tuvo críticas decentes. Para Ava, significó algo grande. Alguien finalmente la vio como algo más que una cara bonita. Una de esas personas era el productor Mark Hellinger. Vio Whistle Stop e inmediatamente la quiso para su siguiente película. Esa película era The Killers, basada en un relato corto de Ernest Hemingway. Universal pagaba a MGM $1,000 a la semana por prestarla 7 semanas. Ava ganaba $200 al mes. Así de mal la valoraron. The Killers se estrenó el 28 de agosto de 1946. En su primer día, ganó $10,341 en un solo cine. $3,000 más de lo que cualquier película había hecho allí. Fue una sensación. Obtuvo 4 nominaciones a los Oscar y convirtió a Ava en una estrella. Su papel de Kitty Collins, la seductora y misteriosa mujer que protagoniza la película, definió su imagen en la pantalla durante años. Incluso a Hemingway le encantaba. Tenía una copia de la película en casa y se la enseñaba a sus invitados. Dijo que Ava captó exactamente lo que él había imaginado. Una mujer sexy, pero también triste. Peligrosa, pero también suave. Incluso presionó para que participara en más adaptaciones de su obra. Sin embargo, la MGM la mantuvo a raya. Cuando Gregory Peck le pidió que se uniera a una producción teatral, MGM lo bloqueó. ¿La razón? No era un papel principal. Ese tipo de control le dificultaba crecer, pero Ava encontró maneras de evitarlo. En los años 50, asumió papeles atrevidos y diversos, figuras míticas, duquesas, mujeres de la nobleza. Quería que la gente viera su variedad, incluso en La Condesa Descalza, donde interpretaba a una glamurosa bailarina convertida en estrella de cine. Ava insistía en añadir capas de dolor y ambición bajo el brillo. El punto de inflexión llegó en 1953 con Mogambo. El director John Ford ni siquiera la quería al principio. Tenía a Maureen O'Hara en mente. Ford fue duro, y Ava le llamó el hombre más malo de la tierra. Las cosas se pusieron tan feas durante el rodaje en Kenia que Clark Gable abandonó el plató tras presenciar un acalorado enfrentamiento entre ellos. Pero de alguna manera, al final del rodaje, ella adoraba a Ford. Y a pesar del caos, Mogambo se convirtió en un gran éxito. Costó $3,1 millones hacerla y ganó $8,3 millones. Y lo que es más importante, le valió a Ava su primera nominación al Oscar. Los críticos alabaron su encanto y profundidad, y estuvo a punto de ganar el premio de la crítica de cine de Nueva York. Perdió el Oscar frente a Audrey Hepburn, pero no importó. Por fin había demostrado su valía. Fuera de las cámaras, Ava y Grace Kelly se hicieron íntimas durante ese rodaje.
Compartieron champán de contrabando en una tienda de campaña en medio de África. Después de eso, no importaba en qué parte del mundo estuviera Ava, siempre llegaba un regalo de cumpleaños de Grace. En 1954 llegó La Condesa Descalza, rodada en Roma y otros lugares de Italia, que la convirtió en un icono internacional. MGM le prestó $200,000 y el 10% de la recaudación de la película por encima del $1,000,000. El estudio ganó $1,000,000 con el trato. Ava obtuvo $60,000. La película la convirtió en el animal más bello del mundo, un título que odiaba pero del que no podía escapar. Interpretó a María Vargas, una bailarina convertida en estrella, un personaje inspirado en Rita Hayworth. El tono de la película, malhumorado y misterioso, no siempre gustó a la crítica. A Bogart, su compañero de reparto, no le gustaba trabajar con ella. Decía que ella no le daba nada con lo que trabajar y que incluso se equivocaba para obligarle a repetir las tomas. Pero Ava sabía la verdad. Esta era su película, no la de él. A pesar de la tensión, Contessa tuvo sus admiradores. El cineasta francés François Truffaut la elogió. Fellini se inspiró en ella para La Dolce Vita. La interpretación de Ava, sensual pero desgarrada, se convirtió en el modelo de un nuevo tipo de protagonista femenina. Clamorosa, sí, pero también dolorida, real y humana. 2 años más tarde, en 1956, protagonizó Bhowani Junction con George Cukor. Esta vez, no era solo una reina de la belleza o una estrella glamurosa. Era Victoria Jones, una mujer anglo-india atrapada entre culturas, amor y guerra. La película contó con un presupuesto de $3,6 millones y se rodó en parte en Lahore, Pakistán. Las condiciones eran brutales, calurosas, caóticas y emocionalmente agotadoras, pero el papel la empujó más profundamente que nada antes. Admitió que fue una de las pocas veces en las que conectó de verdad con un papel. Cukor vio algo que otros no vieron. Más tarde le escribió: "No importa cuántas veces repita esta parte o aquella, nunca me aburro de ella. Cuanto más lo veo, más profundidad encuentro". La crítica estuvo de acuerdo. Newsweek la calificó de sorprendentemente eficaz. The New York Times alabó su intensa gama emocional. Cukor dijo que era complicada, inteligente, fatalista, desesperada, pero magnética. La llamó una criatura de gran fascinación, y en un momento, que se le quedó grabado para siempre, le hizo el cumplido definitivo. Ava es un caballero. Mientras tanto, Ava Gardner no dejaba de enamorarse de distintos hombres. Todo comenzó en 1941. Ava Gardner acababa de llegar a Hollywood cuando conoció a Mickey Rooney, la mayor estrella estadounidense de la época. En su segundo día en los estudios MGM, lo vio vestido como Carmen Miranda para una película. Era bajito. Ella era alta. Tenía 21 años, ganaba $5,000 a la semana, más de 90,000 en dinero de hoy, y estaba obsesionado. La llamó todas las noches durante 2 semanas. Ella solo accedió a cenar si su hermana podía acompañarla, pero él no fue sutil. Mickey era ruidoso, divertido y siempre estaba actuando. Enviaba regalos, aparecía por todas partes. Y finalmente, le regaló un anillo de diamantes de 6 quilates. La gente susurraba que el chico de al lado favorito de América estaba decidido a casarse con esta nueva belleza tímida, y lo decía en serio. Les dijo a sus amigos: "Me casaré con ella pase lo que pase". Ava tenía 19 años. Se había criado en una zona rural de Carolina del Norte. Era virgin, y no le importaba la fama. Mickey, en cambio, lo quería todo enseguida. Pero a MGM no le gustaba la idea de que su chico de oro se casara podría perjudicar la venta de entradas. Así que tuvieron que pedir permiso al jefe del estudio, Louis B. Mayer. Permiso. Aceptó, pero solo si la boda era tranquila. El 10 de enero de 1942, se casaron en una pequeña iglesia de California. Ava llevaba un traje azul con orquídeas, sin vestido blanco, ni boda de ensueño. Más tarde, MGM montó fotos falsas para que el matrimonio pareciera perfecto. Pero no fue así. Los problemas empezaron al instante. Mickey se fue la mañana después de la boda a jugar al golf. Ava tenía el corazón roto. Bebía, perseguía mujeres, apostó, salía de fiesta. No le interesaba ser marido. Ava, todavía una adolescente, estaba abrumada. 7 meses después, todo se vino abajo. Ella pidió el divorcio, alegando crueldad mental.
El divorcio se hizo oficial el 21 de mayo de 1943, el mismo día en que la madre de Ava murió de cáncer de mama. Años más tarde, Ava admitió que Mickey tuvo un momento redentor. Cuando visitaron a su madre moribunda, él bailó, cantó y la hizo reír. Fue lo único que nunca olvidó. Ese mismo año, Howard Hughes entró en escena. Tenía 43 años. Ella tenía 21. Él era rico, brillante y completamente inestable. La perseguía obsesivamente. Se peleaban constantemente. Una noche, durante una acalorada discusión, él le dio un puñetazo. Ella le rompió un cenicero en la cabeza. Había sangre por todas partes. Ella pensó que podría estar muerto. MGM la ayudó a escapar de la escena. Pero Hughes se despertó al día siguiente y volvió a pedirle que se casara con él. Puso micrófonos en su casa. La siguió. Una vez irrumpió en su dormitorio por la noche, seguro de que la engañaba. Olía mal. Salió con chicas adolescentes, pero siguió persiguiendo a Ava durante 20 años. En 1945, volvió a casarse, esta vez con el director de orquesta Artie Shaw. Él le dijo que era perfecta. Luego, en el momento en que se casaron, trató de cambiar todo sobre ella. Se burlaba de su gusto por los libros, tiró su novela romántica favorita al otro lado de la habitación y le dijo que leyera a Dostoyevsky. La obligó a ir a la UCLA. Le daba lecciones de política y psicología. Ella se sentía estúpida a su lado, así que hizo un test de inteligencia. Su puntuación la sorprendió. Era alta, pero eso no le impidió tratarla como un proyecto. Incluso contrató a un maestro de ajedrez para que le enseñara. Cuando ella le ganó en 15 minutos, él no volvió a jugar. Se divorciaron exactamente un año y un día después. Tras el divorcio, Ava se dedicó a la vida de Hollywood. Bebía ginebra, tequila, martinis y mai tais, a menudo en una sola noche. En 1945, fumaba 3 paquetes de Winston al día. Le prohibieron la entrada en hoteles de Madrid y Nueva York. Incluso orinó en el vestíbulo del Ritz. Era salvaje, hermosa e imparable. Una vez, en Roma, arrastró a Grace Kelly a un burdel solo por diversión. Cuando se fueron, Grace estaba besando a un extraño en el asiento trasero de un taxi. MGM intentó controlar la imagen de Ava, pero cuanto más lo intentaban, más salvaje se volvía. Shaw no solo la había insultado, la quebró. Después de él, Ava empezó a beber cada vez más. Sus noches se llenaban de martinis gigantes en copas de champán, vino y luego whisky o bourbon en clubes nocturnos. Decía que no sabía cómo sobrevivían. El alcohol mitigaba el dolor, pero también agravaba su depresión. Empezó a creer que no merecía el amor. Llegó a beber tanto que los rodajes tenían que programarse antes de que se emborrachara demasiado. En los años entre Shaw y Sinatra, tuvo un romance con Robert Mitchum. Él estaba casado. A ella no le importó. Estaba loca por él, confesó más tarde. Incluso cuando empezó a salir con Sinatra, siguió viendo a Mitchum. Cuando ella le dijo que se estaba poniendo serio con Frank, Mitchum le advirtió: «Ese tipo es peligroso». Ella no escuchó. El triángulo terminó. Pero el caos no había hecho más que empezar. Mitchum dijo más tarde a sus amigos que era la mujer más bella y autodestructiva que había conocido. Era cierto. Ava perseguía el peligro como si fuera su destino. Entonces llegó Frank Sinatra. Se conocieron por accidente. Era 1943, en el interior de un oscuro club nocturno, y Ava Gardner aún estaba casada con Mickey Rooney. Frank Sinatra tenía 27 años y ya era famoso, pero también estaba casado con Nancy Barbato. Aún así, cuando vio a Ava, se quedó impresionado. «¿Por qué no te conocí antes?», susurró. La chispa fue instantánea, pero ninguno de los dos actuó en consecuencia. Todavía no. Unos años más tarde, Ava se unió al equipo de softball de Frank, los Swooners. Ella era solo la chica del bate. Jugaba en segunda base. La atracción entre ellos era real, pero se mantuvieron separados. Ambos seguían en sus matrimonios. Sinatra había visto una vez la foto de Ava en una revista y había dicho a sus amigos: «Algún día me casaré con esa chica». Pero cuando por fin se conocieron, Ava no se desmayó. Ella pensó que él era engreído, arrogant, prepotente. Sin embargo, algo los volvía a unir. En 1949, finalmente sucedió. Se volvieron a ver en una fiesta. Ava tenía 26, Sinatra 33, y su carrera se estaba estrellando. No estaba vendiendo espectáculos. Su voz se estaba rindiendo.
Pero aquella noche apareció con un martini en la mano, una suave sonrisa y aquellos famosos ojos azules. Ava lo recordaba con claridad. Frank Sinatra podía ser el hombre más dulce y encantador del mundo cuando estaba de humor. Esa fue la noche en que comenzó su romance. No fue solo una aventura. Sinatra estaba obsesionado. Ese mismo año, grabó una maqueta privada de You're My Thrill para Ava. Solo se hicieron 3 copias. Uno se quedó en la colección personal de discos de Ava, pero había un problema. Frank seguía casado. Tenía 3 hijos en casa. Entonces, llegó el día de San Valentín de 1950. Frank le dijo a Nancy que quería el divorcio. Sorprendió a todo el mundo. Los católicos no se divorciaban, y menos en público. Ava no esperó. Una vez, le obligó a conducir hasta su casa y llamar a Nancy delante de ella, solo para decirlo en voz alta: quiero el divorcio. Nancy se negó al principio. Intentaba salvar su matrimonio. Tuvieron hijos: Nancy Jr., Frank Jr. y Tina. Pero las columnas de chismes los destrozaron. Hedda Hopper, Luella Parsons, la Iglesia Católica, sus fans, todos se volvieron contra Sinatra. El divorcio finalmente se llevó a cabo en octubre de 1951. Y solo 72 horas después, el 7 de noviembre, Sinatra se casó con Ava Gardner. Llevaba un vestido de cóctel malva y llevaba camelias y claveles. Solo unos pocos miembros de la familia estaban allí. Intentaron escapar de los fotógrafos, pero no pudieron esconderse. Su amor era ahora asunto de todos, pero no era igual. En 1949, Ava era una estrella. Sinatra era una vieja gloria. Había perdido la voz por cantar demasiado. Columbia Records lo abandonó. Su agente lo abandonó. Su programa de televisión fue cancelado. Incluso MGM lo dejó ir. Le destrozó que Ava fuera la que ganaba dinero mientras él se desvanecía. Su orgullo recibió un golpe tras otro. Irónicamente, fue Ava quien le salvó. Ella le ayudó a conseguir el papel de Maggio en De aquí a la eternidad. Le devolvió la vida. Ganó el Oscar, pero eso no los arregló. Ava dijo una vez que no era el trabajo lo que los ponía celosos. Fueron entre ellos. Su escándalo fue un circo mediático. Ava recibió cartas de odio. La gente la llamaba rompehogares. Llegaron cartas llenas de palabras crueles. Los fans de Sinatra se volvieron contra él, especialmente las mujeres. Antes les encantaba su imagen de hombre de familia, y ahora lo ven como el tipo que dejó a su mujer y a sus hijos por una estrella. Incluso la iglesia lo condenó. La prensa los destrozó, y la industria los siguió. En 1952, Sinatra ya no tenía contrato discográfico, ni películas, ni fans, pero no les importaba. Se casaron de todos modos. Ella tenía 28. El 35, y 10 días después estaban en Nairobi, Kenia, celebrando su primer aniversario durante un vuelo. Ava estaba filmando Mugambo allí. Ella llevaba perlas y un traje de viaje azul. Intentaron parecer una pareja normal, pero nada en ellos era normal. Ambos eran fogosos, celosos y se sentían atraídos por el caos. La bebida era constante. Gardner dijo una vez que se tomaban 3 o 4 martinis grandes cada noche, y luego pasaban al vino y a los licores fuertes. Sus peleas eran públicas, brutales y a menudo acababan en cristales rotos o promesas incumplidas. Las cosas se desmoronaron después de que Gardner abortara por segunda vez, en noviembre de 1952. Este aborto fue más duro, no solo porque Sinatra no lo supiera en ese momento, sino por lo que supuestamente dijo después. En Londres, recuperándose de la intervención, se la oyó decir algo que se convertiría en una de las frases más escalofriantes de la historia de Hollywood. Odiaba tanto a Frankie, que quería que ese bebé no naciera. Las palabras procedían de un momento vulnerable, pero llevaban el filo de un cuchillo. No eran sobre el miedo, el momento o la carrera, eran sobre el odio. Cuando esas 9 palabras llegaron finalmente a Sinatra a través de la red de cotilleos de Hollywood, le destrozaron. El matrimonio ya tenía problemas, pero esta cita convirtió el desamor en algo más oscuro. Sus amigos dicen que Sinatra estaba destrozado cuando se enteró del aborto. Pero esto se sentía como una traición a nivel del alma. Apenas 3 semanas después de su separación pública, el 29 de octubre de 1953, Sinatra intentó suicidarse. Fue encontrado en un ascensor en su edificio de apartamentos de Manhattan, con las muñecas cortadas y sangrando. No era la primera vez. Ese mismo año, tras ver a Gardner en África,
y enterarse de su aventura con el torero español Luis Miguel Dominguín. También había intentado acabar con su vida. Aquella vez, imaginó sus ojos verdes vigilándole en el hospital. Pero nunca llegó. La depresión de Sinatra era profunda. Una vez se llamó a sí mismo un maníaco depresivo de 18 quilates. Después de discutir con ABBA, tomaba somníferos o subía el gas de su casa y esperaba. Una vez, tras una pelea en el Carneval Lodge, ingirió una peligrosa mezcla de pastillas y licor. El atentado de noviembre de 1953 fue el peor. Su amigo Jimmy Van Heusen le encontró justo a tiempo. Sinatra sobrevivió, pero a duras penas. Y mientras tanto, Eva se alejaba cada vez más. Tras rodar Mogambo en África, en lugar de volver con Sinatra, voló directamente a España. Allí inició un publicitado romance con Dominguín, el torero más famoso de España. En junio de 1954, solicita el divorcio estando aún casada con Frank y saliendo con Luis Miguel. La prensa hizo su agosto. Sinatra, que ya se desmoronaba, ahora era humillado públicamente. España no era solo una aventura para ABBA. Se convirtió en su vía de escape. Lo visitó por primera vez en 1950, pero tras el fracaso de su matrimonio, se trasladó definitivamente en 1955. El país le proporcionó libertad y pasión. Se enamoró de la música flamenca, las corridas de toros y la energía nocturna. En España podía andar descalza, como hizo en La Condesa Descalza, un papel que reflejaba inquietantemente su vida real. Su romance con Dominguín no hizo sino avivar el frenesí mediático. Mientras Frank rehacía su carrera con De aquí a la eternidad, Eva construía una nueva vida que nada tenía que ver con Hollywood ni con él. Pero a pesar de todo, el divorcio no se consumó hasta julio de 1957. Durante 3 años estuvieron encerrados en un extraño limbo. Gardner vivía con Dominguín. Sinatra siguió trabajando y sufriendo. Incluso después de firmar los papeles, siguieron unidos de un modo que ninguno de los dos podía explicar. Durante casi 20 años, Sinatra manejó las finanzas de ABBA como un hombre aún casado. En 1976, 19 años después de la separación, seguía supervisando su dinero. No solo las grandes cosas, sino todo. ABBA nunca pidió ayuda. Ganó bien después de dejar M&M en 1958. Pero Frank no podía dejarla ir. No era por el dinero, se trataba de ella. En los años 80, la salud de ABBA empezó a resquebrajarse. Fue entonces cuando Frank intervino de nuevo. Ella tenía el dinero para arreglársela sola, pero él insistió en ayudarla. Pagó $50,000 para llevarla de Londres a Los Ángeles para ver a un especialista médico. Al principio, Eva dijo que no. Estaba orgullosa, pero Frank no aceptaba un no. Pagó un jet privado equipado médicamente. Solo quería asegurarse de que ella recibiera los mejores cuidados. En 1986, había sufrido un derrame cerebral. Tenía medio cuerpo paralizado. Necesitaba oxígeno para respirar. A pesar de todo, Frank se mantuvo cerca, en silencio, pero plenamente. La gente a su alrededor aún podía ver lo que tenían. Eva una vez llamó a Frank el amor de mi vida. Y Frank nunca dejó de decirle que la quería. Durante su relación, le enviaba telegramas todos los días, incluso cuando estaban en lados opuestos del mundo. Encontró esos telegramas años después. Llenaban una maleta entera. Se casó con otros, y ella también. Pero el vínculo entre ellos nunca se rompió. Incluso en los años 60, mientras estaba casado con Mia Farrow, Frank llamó a Eva para decirle que siempre sería su único amor verdadero. En 1965, durante un rodaje en Roma, la invitó a su villa. Sus amigos decían que intentaba reconquistarla. ABBA nunca dejó de aferrarse a esos momentos. Guardó una foto de los dos junto a su cama hasta el día de su muerte. Y cada año después de su divorcio, Frank le enviaba flores. Siempre. En 1968, ABBA se trasladó de España a Londres. Tenía problemas fiscales y quería una vida tranquila. Compró un apartamento en Knightsbridge, No. 34, Ennismore Gardens. Lo llenó de decoración asiática y creó un espacio tranquilo lejos de Hollywood. Su ayudante lo llamó acogedor, con grandes arcones, biombos y mullidas sillas junto al fuego. ABBA no salía mucho. Le gustaba quedarse en casa con sus corgis, comiendo la cena preparada por su ama de llaves, Carmen. Cuando salía, era para ir al ballet, al teatro o a tomar algo tranquilamente en el Ennismore Arms.
Tras sufrir un derrame cerebral en 1986, evitaba la mayoría de las llamadas, pero no las de Frank. Cuando él llamaba, las enfermeras le acercaban el teléfono a la oreja. Él era el que hablaba. Le diría que la quería, que envejecer era terrible. Incluso cuando ella no podía responder, él seguía llamando. En mayo de 1985, Ava voló de regreso a Estados Unidos, por la que sería su última vez. Luego, el 25 de enero de 1990, murió mientras dormía a los 67 años. La causa fue una bronconeumonía. Sus últimas palabras fueron: "Estoy cansada". 4 días después, más de 300 personas se reunieron en Smithfield, Carolina del Norte. Hacía frío y lloviznaba cuando la enterraron junto a su familia. Como ella había pedido, su tumba fue marcada con una sencilla lápida. Frank no asistió, pero envió una corona de flores. La tarjeta decía simplemente: Frances. Así le había llamado siempre. Algunos decían que las flores eran rosas amarillas, sus favoritas. Otros decían que eran rosas. No importaba. Lo que importaba era que se acordaba. Su hermana Myra lloró durante toda la ceremonia. Beatrice, la otra hermana, estaba demasiado enferma para venir. Falleció 3 años después. Un reverendo local hizo el panegírico. Dijo que Ava no era una santa, pero era real. Ella amaba sus raíces. Nunca pretendió ser otra cosa. El patrimonio de Ava fue a parar a sus hermanas, tal y como ella había planeado en 1986, cuando ellas fallecieran. El resto iría a obras benéficas, a lugares como el Hospital St. Jude y el Museo Ava Gardner. Su historia terminó lejos de Hollywood, pero había empezado aún más lejos, en los campos de tabaco de Carolina del Norte.